Ahí estamos iniciando la grabación. Ok, vamos a iniciar la clase. Me da mucho gusto verles, me da mucho gusto que iniciando la semana nos volvamos a, como decía ese salmista, nuevamente nos volvemos a encontrar. Y bueno, quiero decirles que muchas gracias por lo que comparten en Telegram, sus devocionales, sus reflexiones. Lo disfruto mucho. De mucha bendición y de grata compañía también, y se los estoy tomando en cuenta todos, Muchas gracias por compartir. Yo creo que por ahí es la cosa, que no nos olvidemos también de compartir lo que vamos aprendiendo. ¿Todo bien? Bueno. Pues vamos a orar, ¿no? Para iniciar. Creo que ya somos todos los que estamos todos los que somos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hoy nos permites estar otra vez nuevamente juntos, reunidos, aunque en la distancia, pero muchas gracias por esta bendición de la tecnología. Gracias y permítenos hoy, Señor, como siempre, aprender, que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe, nos enseñe, y que cada cosa que aprendamos, Señor, podamos ponerla por práctica. Ayúdanos a entender, Señor, que tu palabra no sirve de nada si no la practicamos, Señor, si no la meditamos, si no la analizamos, no pasa de ser un simple amuleto, Señor. Líbranos simplemente de rotular las cosas con versículos de una manera hueca y vacía. Enséñanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y esto lo digo porque me lo topé mucho en la semana, como algo que les conté en una ocasión, ¿verdad? El carro que vi afuera de un banco un carro muy bonito, y que decía, este carro está cubierto por la sangre de Cristo y nadie puede hacer daño a sus ocupantes. Antibíblico hasta la médula, ¿no? Ya les expliqué por qué, ¿no? Porque Jesús derramó su sangre para el perdón de pecados del hombre, no como amuleto de protección para las cosas. Y hoy, toda la semana, curiosamente, estuve viendo que esto es algo que les paso así, para que lo tengan en cuenta. Fíjense que todos estamos expuestos de pronto a enojarnos, y todos pecamos al día. Nadie me diga que no es cierto, porque todos pecamos al día, ¿sí? Todos los días. Entonces, creo que los que manejamos automóvil estamos muy expuestos en la calle de pronto a perder la calma, y no hay cosa peor que ver a un tipo rebasando coches, insultando a todos, que ya que nos pase atrás, tenga una calcomanía que diga, Iglesia Cristiana no sé qué, Cristo te ama, Jesús viene pronto. Podría ser hoy. Dices, acabas de insultar como a 40 en coche, ¿no? Y acabas de hacer todo un show para ganar el paso. Entonces, no pasa, no nos vayamos como cristianos por esa línea de convertirnos simplemente en supersticiosos y utilizar la palabra de Dios nada más como amuletos y como estampitas, ¿no? Porque no es por ahí. Y bueno, entramos a la clase y nos quedamos, yo creo que en el papado, ¿verdad? ¿Alguien me puede dar un vistazo de la clase anterior, así rapidito? Yo. Pues vimos de la infalibilidad del Papa, vimos que pues lo que él dice es mucho mayor ahora ya que la Biblia y toda la escritura. Vimos también sobre el sacerdocio. Nosotros hablamos que existe solo un mediador, que es Jesucristo. Pero pues ellos constituyen a los sacerdotes como mediadores, por eso a ellos se les van y se les confiesan los pecados y se les busca por medio de ellos el perdón de pecados. Y también vimos el celibato sacerdotal y vimos que pues no es para nada bíblico, que en el Antiguo Testamento
pues hasta vemos que era un requisito para los sacerdotes que estuvieran casados, que tuvieran su familia y que todo eso. Claro. Pues a grandes rasgos eso vimos. Gracias, oh, muy bien. Terry, estrellita. Ahí va. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, vamos rapidito. Preparen si van a anotar o algo así, porque hoy entramos a el catolicismo y la misa. La misa. ¿Qué es la misa? Pues es una ceremonia, la ceremonia que se oficia no necesariamente los domingos. Hay misa regularmente toda la semana y hasta como funciones de cine, ¿no? En 3 horarios y 4 horarios. Así debe ser la iglesia cristiana. Un culto y ¡ay, qué flojera! Fíjate, en la católica el cura se revienta 3, 4 misas diarias luego, ¿eh? Bueno, el punto es que la misa, que es la ceremonia que para nosotros sería como la reunión del domingo, es una ceremonia de aproximadamente 1 hora y está dividida en 2 partes, ¿no? La duración no importa. La cuestión es que está dividida en 2 partes, que es la liturgia de la palabra. Esas palabras suenan muy bonitas, ¿verdad? La liturgia de la palabra. Las iglesias evangélicas reformadas siguen utilizando esa terminología, ¿no? Y entonces dicen en las iglesias reformadas, como la presbiteriana, la metodista, las iglesias del pacto, ¿no? Dicen, es muy importante que la liturgia glorifique al Señor, ¿no? Y estas palabras, al Dios sempiterno, que habita para siempre en la bóveda celestial y cuyo trono, y esto y el otro, ¿no? Y todas estas cosas. Entonces, bueno, el punto es que también se utiliza en algunas iglesias evangélicas, pero no tiene nada que ver, ojo, nada que ver. Entonces, la liturgia de la palabra dentro de la misa católica es una orden o forma en que se celebra la reunión. ¿Sí? Es simplemente la manera en cómo está estructurada la reunión, la liturgia. Entonces, regularmente se leen 2 porciones de la palabra. Ven, suele ser que el cura lee una porción tomada de cualquier lugar y regularmente ya sea el mismo párroco o regularmente es alguno de sus ayudantes. Hay gente que son una especie de diáconos también, y que les corresponde, o alguno de los grupos como la Legión de María y estas cosas que tiene la iglesia, o por ejemplo las iglesias que tienen monjas o tienen frailes, regularmente uno de ellos se ocupa de leer el Evangelio. Cuando dicen vamos a dar lectura al Santo Evangelio, es una porción de alguno de los 4 evangelios, y nada más. El asunto con esta parte de la liturgia, de la palabra, porque la otra también se llama liturgia, pero les voy a decir liturgia de qué. El punto con la liturgia de la palabra es que a pesar de que se lee una porción bíblica y a pesar de que se lee una porción del Evangelio, el sermón regularmente no tiene absolutamente nada que ver con las lecturas que se hicieron. Los sermones, y no nos vamos a parar a analizar eso aquí porque creo que es el mensaje principal. Miren, el mensaje principal o sermón o predicación o como ustedes le quieran llamar, es muy difícil, incluso en las iglesias cristianas del día de hoy, encontrar una consistencia en la manera en cómo se hace. Vamos a encontrar mensajes que están tremendamente diluidos, vamos a encontrar mensajes muy mediocres. Ahí uno se da cuenta cuando el predicador no estudió. Me encanta, tuvimos en una ocasión cuando yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico, nos visitó un escritor muy famoso, no sé si alguien ha leído sus libros, y nos dio una clase.
15 días de clase tuvimos con este señor, se llama Charles Swindoll. ¿Alguien ha leído algo de Charles Swindoll? Bueno, él es muy práctico, no esperen mucha profundidad doctrinal con él, pero sus libros son muy prácticos para la aplicación rápida, ¿no? De la vida cristiana. Y recuerdo que él mencionó algo que es cierto a través de las épocas, seguirá siendo cierto desde que estemos aquí en la tierra. Y él decía la diferencia entre un predicador en la carne y un predicador en el espíritu es la siguiente: el predicador en la carne tiene que decir algo y el predicador en el espíritu tiene algo que decir, ¿no? Entonces, eso hace una diferencia abismal, ¿sí?, en el impacto que la palabra de Dios va a tener en la gente. Por eso y otras cosas, nosotros notamos que es muy complicado que una persona que practica el catolicismo obedezca la palabra de Dios. Porque, no, número uno, no la leen. Número dos, cuando la escuchan en misa solo son pequeñas porciones. Y número tres, regularmente el sermón no desafía, no lleva a un punto en el cual la gente sienta la necesidad, porque la palabra de Dios es viva. A ver, ¿alguien me puede decir ese versículo? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. ¿y qué hace con esos dos filos? Hay un versículo más que dice algo que es impresionante. A ver, Casir, ¿qué hace la espada? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que la espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, la cultura y los tuétanos, dicen. ¿Cómo? Que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos. Sí, las coyunturas y los tuétanos, o sea, está hablando como de una espada literal, ¿no? Fíjense qué impresión, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de la espada romana que se llamaba gladio. De ahí el gladiador era una persona que luchaba y en teoría usaba el gladio, que era la espada. Y este gladio es una invención romana. Esto es muy interesante. Miren, es tan amplio todo lo que podemos aprender en la escritura con cosas que no necesariamente están en ella. Si a ustedes les gusta la historia y lo contemporáneo que se vivía en el tiempo de Jesús, por ejemplo, no sé si, bueno, no creo, me acuerdo que una ocasión estuve leyendo sobre la historia de las espadas y tenía este libro que no sé quién me hizo el favor, me fue hace muchos años, alguien me hizo el favor de prestármelo y no devolvérmelo. Tenía dibujos y fotografías de diferentes espadas dependiendo de la cultura, comenzando desde lo que se piensa que fueron los primeros modelos de arma, ¿no? Pero llegando a la época romana, que es la que coincide con el tiempo de Pablo, Pablo estaba, nos dice la escritura, que estaba encadenado prácticamente a un soldado romano. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Que lo cuidaba porque Pablo estaba bajo arresto domiciliario. Lo más seguro es que cuando Pablo escribía, ven por ejemplo cuando en Efesios comienza a describir la armadura. Lo acaban de ver, ¿no? Sí, claro, casi, ¿no? La armadura, ¿no? Y pónganse qué cosa, el yelmo de qué. ¿El yelmo de qué cosa? De salvación. De la salvación. Y la espada del espíritu, que es que la palabra y las sandalias, o sea, con el apresto del evangelio y la coraza de justicia. Bueno, Pablo observaba todo eso mientras escribía y Dios lo inspiraba de esa manera a poner esa clase de ejemplos. Pero volviendo a esta espada, llamado gladio, es un invento romano que solo medía 45 centímetros, o sea, esto. Es una espada chiquitita. Mientras que en otras culturas la espada era enorme, por ejemplo, los británicos
utilizaban una espada que era pesadísima y enorme de cargar. Miren qué ingenio de los romanos, de tener una espada que no pesa, que además es, se puede uno, no corre, más bien el soldado no corría el peligro tanto de ser alcanzado por otra espada, tenían un entrenamiento increíble, pero una de las características de esta espadita era que estaba afilada con una precisión que un soldado romano podía cortar a una persona. Y esto era un corte común en pelea cuerpo a cuerpo. Podía cortar a una persona en diagonal, comenzando con el hombro y saliendo aquí por la parte del hígado, así. Y lo atravesaba, o sea, lo podía separar. Entonces, esa ilustración que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que esa espada de 2 filos, se refiere al gladio, tenía los 2 filos, podía ir de ida y podía ir de regreso. Era una maravilla de la tecnología en ese tiempo. Entonces, usa Pablo esa terminología, dice, y penetra a lo más profundo, y tuétanos, y cartílagos, y todo lo que haya, pum, lo desbarata. Eso es lo que la palabra de Dios hace en nuestra vida cuando la escuchamos correctamente predicada, y entonces el Espíritu de Dios le da esa, no es que no sea efectiva por sí sola, a lo que me refiero, es que la obra en el corazón de la gente la hace el Espíritu de Dios, y esa palabra logra entrar y desmembrar todo lo que hay adentro, y así es como un corazón se rompe regularmente, ya sea que se entregue a Cristo porque entendió el Evangelio, o nos rompe a nosotros de alguna manera, que decidamos tomar un paso más allá en cuanto a nuestro servicio, en cuanto a nuestra santidad, en cuanto a nuestra dedicación, en cuanto a la administración del tiempo, no lo sé, ¿no? Son diferentes las maneras en cómo cada persona, Dios trata con cada persona de acuerdo a su necesidad. Entonces, el punto es eso, que por eso no tiene ese impacto en la gente. Es pura moralidad. Acabo de leer una frase que no me acuerdo, la leí hace un rato, casualmente alguien también fue mi maestro, y que decía que si quieres, quieres mejorar, búscate una religión o algo así, pero si quieres cambiar, pues aplica la palabra a tu vida, ¿no? Algo así era. Y es la realidad. La gente se puede meter en una caja de religión y lo único que va a hacer es amoldarse a un conjunto de reglas. Ya hemos hablado de ello y no voy a tardar en esto. Entonces ahí está. Entonces esta liturgia de la palabra, y luego tenemos la liturgia, que es la segunda parte de la misa, y que creo, sin temor a equivocarme, que es la parte, al menos para los católicos y para el cura, es la parte más importante realmente. O sea, la parte importante debería ser la exposición de la palabra de Dios, pero no lo es. Viene la parte más importante porque la segunda parte es la liturgia de la Eucaristía. La liturgia de la Eucaristía. Y aquí, bueno, voy a irme, tratar de ser conciso con algunas cuestiones, sobre todo con una que es algo que les pregunté hace unas semanas. Es una palabra muy extraña que ahora les voy a repetir. ¿Qué es la liturgia de la Eucaristía? Pues es el sacrificio en el altar, este altar que tienen, ¿sí? Se sacrifica a Cristo otra vez, en cada misa es sacrificado, pero sin sangre. O sea, misa tras misa sacrifican a Cristo, y en este caso la hostia, que es esta oblea. Mi abuela era muy católica y tenía bolsas de hostia porque le tocaba luego ir a la casa de la gente, de las personas, ¿no? De algunas personas, a darles tenía la autorización del cura para llevarles la Eucaristía. Y entonces mis primos y yo, pues nos poníamos las hostias. Y ahí quedaba la bolsota y pues venga, ¿no?
con cajeta, me acuerdo, dulce de leche. Ahí está. Entonces, se sacrifica a Cristo misa tras misa tras misa. La hostia es el cuerpo del Señor en lugar del pan, como el Señor lo estableció. A ver, alguien busque Lucas 22, 19. Vamos a ver si yo llego primero. ¿Qué dije, Lucas? 22, 19. Lucas 22, 19. Dice, y es en la narración del evangelista, Lucas, dice, y habiendo tomado, vamos al 17, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repetidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. 19, y tomó el pan y dio gracias, pero que se tomó el pan, ahí no está hablando de ninguna hostia, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Entonces, Y no solo eso, también lo remojan. sí, claro, Remojan ¿no? la hostia. Sí, para que sea el cuerpo y la sangre. Yo me acuerdo que decía, qué rico, lo voy a volverme a poner para volverla acá. Sí, ¿no? Y luego el cura regularmente es díscolo. Ya vieron que el vino que queda le hace así en la copota y venga, ¿no? No sé si ustedes lo vieron alguna vez, pero yo sí. Bueno, a ver, entonces, la hostia, según ellos, es el cuerpo del Señor, y hay que comer su carne y beber su sangre, lo que mencionaba Ariadne, para tener la vida eterna. Vamos a ver Juan 6, por favor. Juan 6, versículos 51, 52, dice así, yo se los leo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contenían de sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Hay toda ahí una situación, ¿no? Con los judíos que creían que Jesús estaba hablando de canibalismo, prácticamente, ¿no? Pero obviamente todo esto es una metáfora que Jesús estaba utilizando en ese momento para dar a entender lo que estuvo predicando todo su ser terrenal. O sea, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Qué eres la vida eterna? Bueno, necesitas acercarte a mí. O sea, no es que eso lo interpretaban como de que nos va a dar de comer literalmente uno de sus dedos, ¿no? O se va a quitar una oreja y nos la va a hacer comer. Es en serio, se los estoy diciendo en serio. O sea, estaban tan ciegos. Por eso Jesús les dijo, ustedes son ciegos guiando ciegos. No pueden entender. Ven cómo Jesús repetía muchas veces, y el que tenga oídos para oír, que oiga, y el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? Pero obviamente, y les digo, decir, ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre el diablo es lo que quieren hacer. O sea, ¿qué nos dice entonces esto? Lo que nos confirma el apóstol Pablo. Estaban cegados por el Dios de este siglo y nunca pudieron entender a qué es a lo que se estaba refiriendo Jesús exactamente cuando hablaba del pan como su cuerpo y del vino como su sangre. ¿Sí? Entonces, vemos que esto entonces se repite y se repite cada vez en la misa y se le da esa importancia. Aquí viene una cuestión muy delicada, presten atención por lo que les voy a explicar ahorita. Es una cuestión muy delicada porque a ellos le llaman a esto transubstanciación. ¿Sí?
transubstanciación. Entonces, lo que el cura explica, cuando lo explica, porque no habla de ello siempre, es que dentro de sus doctrinas, la Iglesia Católica sostiene así, que cuando el cura levanta la copa y dando gracias a Dios, o sea, la copa y esto y lo otro, y sostiene con la otra mano, voy a bajar así. Hagan de cuenta, ¿no? Que yo soy el cura, o sea, yo soy el padre Paulino, ¿no? Yo soy el padre Ramón, rezar es mi profesión. Entonces, tiene aquí el cáliz, se llama, ¿no? El cáliz, y con esta mano tiene la hostia. Entonces la eleva y la consagra. Y aquí es donde entra esta palabra, transubstanciación. La doctrina católica afirma que en el momento en que el cura levanta la copa y la consagra y la ofrece a Dios, se convierte literalmente en sangre y carne. Es en serio. Es una parte medular de su doctrina. Yo recuerdo haber escuchado el testimonio de un cura que estaba dudando de su fe y quería dejar la organización católica, y que una de las cosas con las que más a él le causaban problema era precisamente la transubstanciación. Y él decía, ¿cómo? Literalmente nos enseñaron que eso se convierte en sangre y carne. Entonces dice, eso es lo que dice él, se los estoy contando como anécdota, que estaba con esas dudas y que le había pedido al Señor y le había pedido a la Virgen y le había pedido a todos los santos disponibles que le ayudaran porque su fe, esto y lo otro. Y él cuenta que cuando levantó la copa y levantó esto y los bajó, dice que literalmente efectivamente Dios le permitió ver sangre y que tenía un pedazo de carne en la mano. Y que entonces se asustó tanto que lo hizo un lado, se puso a llorar y ahí interrumpió la misa y le pidió perdón a Dios. Obviamente, bueno, él habla desde su experiencia mística, ¿sí? Y desde el tremendo error de su doctrina, porque no es de lo que Jesús simplemente estaba hablando, sino de una acción mediante la cual íbamos a recordar hasta que el Señor Jesús regrese, vamos a estar recordando lo que Él hizo por nosotros. Es un símbolo para acabar pronto. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? ¿Alguien quiere comentar algo? Sí. Ahora es el momento, porque no me gustaría que después estas partes son muy medulares y son delicadas. Pues yo lo que busqué ahorita dice la conversión de toda la sustancia del pan en la... Dice la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Claro, sí. Esa sería la definición técnica, ¿no? Entonces, bueno, creo que estamos de acuerdo entonces en que eso no puede pasar. Más bien en que eso no sucede y que no es ese el propósito. Sacrificar y sacrificar y sacrificar a Cristo en cada misa para perdón de pecados. Cuando la Biblia es muy clara al enseñarnos que Cristo padeció por todos una vez y resucitó al tercer día y ascendió al cielo, desde el cual le veremos regresar. Y sucedió una sola vez. ¿Estamos de acuerdo en que no puede volver a pasar? O sea, cuando tenemos la predicación del Evangelio, cuando hay una conferencia evangelística, una actividad evangelística, una campaña evangelística, como le quieran llamar, y entonces de pronto el predicador, después de explicar el Evangelio, hace un llamado y hay gente que ha respondido, ¿no? Y vienen y entregarse a Cristo y esto y el otro.
Lo que está sucediendo ahí no es que estamos crucificando otra vez a Jesús y derramando otra vez su sangre para que pueda perdonar a todos esos que no estaban ahí, porque ni nosotros estábamos ahí cuando Jesús murió. Aquí se desprende algo muy importante y no les voy a dar, no les voy a quitar el sueño esta noche. Pero saben que hay una línea dentro de la iglesia evangélica cristiana. Hay una línea denominacional que enseña que en el cielo hay un recipiente enorme con la sangre derramada de Cristo. Dice, y yo creo, decía en una convención de pastores, este pastor decía, yo creo que cada vez que alguien se arrepiente, Dios toma de esa sangre y la pone sobre la gente. Entonces yo razonaba y dije, a ver. Esto, ¿cómo puede ser? Me encantaría escuchar tu opinión, Jacir, porque ahí voy con esto, mira. Entonces, cuando los que crucificaron a Jesús traspasaron sus muñecas, porque no fue en la mano, es en esta, donde está este espacio, por ahí fueron los clavos. La sangre del Señor tuvo que salpicar contra todos los que estaban cerca. Entonces, todos los que crucificaron a Jesús, que fueron parte de los que lo agarraron, los que lo estaban deteniendo, etcétera. A ver, ¿cómo? La sangre los salpicó y todos fueron perdonados. Todos fueron limpiados de sus pecados. ¿Tú qué crees, Casi? Pues que no. ¿Verdad? En resumen, en conclusión, en pocas palabras, no. ¿Ya qué, perdón? O sea, en pocas palabras, no fueron salvados porque les salpicó la sangre de Jesús. Exactamente, ¿no? Recordemos entonces que, bueno, Dios perdona y le pedimos cuando encontramos a Jesús por primera vez, le pedimos algo muy importante siempre recordar, Señor, perdóname, y algún día nos damos cuenta, Señor, límpiame con tu sangre, ya el Señor ya lo hizo, ya derramó su sangre, ya dio su sangre para todo aquel que se acerca a Él en arrepentimiento y buscándolo de veras, buscando su perdón, y ahora sí que reconciliarse con Dios, convertirse en un hijo de Dios, el Señor lo limpia. No vamos a ir pensando, ¿y cómo será que lo hacen? El punto es que perdona y el punto es que limpia. Y eso es por lo que le debemos dar tantas, pero tantas gracias a Dios. Amén. Bueno, entonces todo esto que se nos plantea no tiene fundamento bíblico alguno. Ahora brincamos por favor, vamos a otro punto. Estamos en la Iglesia Católica, yo espero terminar hoy. Los católicos y la vida futura. Vámonos un poquito más tendidos con esto. Anoten, los católicos o el catolicismo y la vida futura. Ojalá que sí podamos terminar, porque esto se va a poner bueno. Voy a tener que hacer ¿cómo se llama? Clases extra o... Pues si fuera necesario lo hacemos, ¿no? ¿Están de acuerdo? Porque todo esto sobre todo esta parte, es muy larga y de pronto no se pueden nada más tirar 3 datos. Sí, yo quiero estar seguro de que a ustedes esto les ha servido. Tenemos libre jueves y viernes. Ahí está, bueno, podemos hacer, igual ¿quién se anima a unos presenciales y traemos unas pizzas y toda la cosa? Y ¡Yo! Ahí está, y lo organizamos. Bueno, pero vamos. Que venga Sherry. Pero que venga Sherry, si no viene Sherry no hay pizza, ¿eh? Ok, no, vamos a ver cómo nos organizamos. Comenzamos a salir de esto para que no nos gane el tiempo. Pero esto es muy importante, por favor. A ver, los católicos y la vida futura. Los católicos o el catolicismo romano cree en 4 lugares después de la muerte. Si les aplicara un examen, se los voy a preguntar. 4 lugares después de la muerte. ¿Cuánta variedad?
Número 1, el purgatorio. Número 2, el limbo. Número 3, el cielo. Y número 4, el infierno. ¿Sí, sí o no, no? Bueno, se los voy a dar nada más como un dato, algo que les puede servir. Ok, entonces, ¿de qué se trata? Número 1, el purgatorio. ¿De qué se trata? El purgatorio, para empezar, no es bíblico, no es escritural, no se encuentra en la escritura y es contrario a la palabra de Dios. Yo les dije al principio, cuando empezamos a estudiar las sectas, de que vamos a encontrar similitudes de una secta a otra en cuanto a sus esquemas y a sus sistemas doctrinales. Y el purgatorio, les voy a decir, en un rato les digo por qué dije esto y con qué lo estoy queriendo comparar. Para ellos es un paso obligatorio hacia su camino al cielo, el purgatorio. Y el tiempo allí, aquí viene lo interesante del asunto, es que el tiempo en el purgatorio se puede acortar. O sea, la persona puede estar poquito tiempo ahí o estar mucho tiempo, según el catolicismo, ahí metido, y esto depende si sus parientes, sus amigos, la gente con la que convivió en vida, pues se acuerdan de él y le organizan unas misas, elevan oraciones por el descanso de su alma, le prenden veladoras y hacen toda esta serie de rituales que creo que muchos ya conocemos, pero que vaya dirigido hacia el alma de fulanito, que se encuentra seguramente, dicen, en el purgatorio. Ahora, hay otra forma también por la cual podría salir del purgatorio, y es que si la familia es pudiente, que es donde viene, se dan cuenta, creo que Juan Carlos habló en su podcast, estuvo hablándonos acerca del libro de Santiago y menciona en una parte algo que Santiago es muy importante para el Señor, que es sobre no hacer acepción de personas. ¿Qué quiere decir no hacer acepción de personas? A ver, el autor del podcast, venga Juan Carlos, ¿qué significa no hacer acepción de personas según el Señor? Bueno, acepción de personas, por lo que leímos, porque tener este favorito, tu original. ¿Se me escucha bien? Sí, venga. Ah, sí, entonces, ahí mencionaba el ejemplo, ¿no? Y bueno, a veces lo que sucede igual. Tenemos ahora sí que cierto favoritismo a personas que vemos que tienen, riquezas, ¿no? Terrenales. Y pues, sinceramente, también mencionaba en los libros anteriores, como Deuteronomio o en el Evangelio de Jesucristo, él no hizo a personas por los grupos que había. ¿Se me escucha bien? Es que se escucha un poco entrecortado. Sí, escuchamos. Ok. Bueno. Sí. Y esa era la amonestación que hacía Santiago, así que lo que se presentaba en las congregaciones o en las sinagogas. Y pone el ejemplo de ahora sí que si un hermano llegaba con anillos de oro, y por así que el anfitrión que lo recibía le decía, ponte aquí en un lugar privilegiado, y veía a una persona que no tenía una vestimenta lúcida, o sea, en este caso, pues ahí menciona andrajosa, ¿no? Entonces, pues ahora sí que es una vestimenta humilde. Así que en el original decía que era lo que investigué mencionaba que era como que hasta cierto punto un mendigo, ¿no? Era una referencia de mendigo, pero pues no
referencia a la religión, a la condición, pero es el tipo de vestidura. Y pues así que marcaba ese favoritismo que los hermanos a veces solían tener. Y pues creo que a veces pasan cosas por las condiciones materiales. Exactamente. Sí, gracias, Juan Carlos. Básicamente es eso, que no podemos tener inclinación hacia una persona por motivos ulteriores. ¿Qué son los motivos ulteriores? Cuando usted está buscando algo de alguien, no necesariamente que tenga un mundo de dinero, es que puede ser una persona que es muy influyente en un ámbito que a usted le interesa, o que al pastor le interesa, o que al cura le interesa, o que al líder le interesa. Entonces dice, no tiene tanto dinero, pero yo sé que está bien posicionado en tal cosa y él me puede conseguir esto. Y entonces venga por acá y venga por acá. Y a mí me llama mucho la atención. Yo crecí en una iglesia muy conservadora y muy tradicionalista cuando me acababa de convertir. Y la verdad no tardé mucho ahí. El punto es que me llamaba la atención cómo se referían, por ejemplo, desde el púlpito, y decían, hoy el mensaje de la palabra lo vamos a escuchar de labios del hermano ingeniero fulano de tal, o del hermano licenciado en derecho fulano de tal, o del hermano arquitecto fulano de tal. Yo tendría unos 13, 14 años y me preguntaba, ¿por qué no al hermano que es el maestro albañil, por qué no lo presentan así? No, siempre es y el hermano Fulgencio va a tocar la guitarra y va a dirigir la alabanza. No, Fulgencio, dele. Era notorio, era obvio, esa clase de actitud, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, aterrizando en esto, hay una cosa que se llaman indulgencias, que es donde se pone más interesante el asunto. Estamos en el purgatorio. Dijimos, puede salir del purgatorio si sus amigos, su familia, organizan misas, le prenden velas, hacen una serie de rituales, hacen oraciones por su alma, muchos rosarios, hay que pedirle a la Virgen María que calme la ira de Jesús, porque Jesús está bien enojado y que le permita a esta alma salir de ahí, bla, bla, bla. Pero si hay dinero, si la familia es pudiente, yo decía, pueden comprar indulgencias. Fíjense qué barbaridad. ¿Ustedes se acuerdan, alguien que estudió la historia, de por qué se dio la llamada reforma protestante? Fue por esta misma razón, porque un monje católico llamado Martín Lutero se hartó de ver estas cosas. Dijo, no puede ser, tiene que haber una explicación. No puede ser que alguien dice, y toda la historia de Martín Lutero es interesante de leer. Martín Lutero cuenta que se llegó a encontrar gente, voy a hacer un rollito esto, y se encontró gente tirada, no borrachos, como dicen en Guatemala, bolos, así, bolísimos, no sé si así se diga, pero tirados así en la calle, son revolcados. Y entonces Martín Lutero iba y les decía, pero mira cómo estás, recuerden, él era monje católico, pero mira cómo estás, hombre, y eso no está bien. Y contaba él que en su medio que podía abrir los ojos el borracho, decía, no moleste, mire, tengo una indulgencia que me libra del infierno, me pasa el cielo. Es en serio, es historia. Entonces, eso fue lo que colmó ya a Martín Lutero, y un día se puso a leer la Biblia. Y conoceréis la verdad, ¿no? Dijo el Señor, y la verdad os hará libres. Y se encuentra con el versículo que dice, más el justo por la fe, ¿qué cosa? Vivirá. Entonces no es por indulgencia, y ahí comenzó todo el asunto. En otra ocasión, cuando estudiamos historia, a lo mejor si estudiamos historia
de la iglesia o historia moderna, no sé, podemos hablar de la Reforma Protestante, se van a sorprender de las cosas que sucedían. Había un monje de apellido Tezcler, que era el archienemigo, la némesis de Lutero, su archienemigo. Se hagan de cuenta que Lutero era Batman y Tetzel era el pingüino. O el que les guste a ustedes, puede ser dos Harvey, dos caras, o podría ser el acertijo o el guasón, ¿no? Y este hombre Tetzel, dice Martín Lutero que estaba parado escuchándolo, porque lo mandaron a recaudar dinero y a vender indulgencias, y estaba con su caja de dinero así agarrada, una caja de madera, con el orificio, con una alcancía. Y la gente estaba metiendo el dinero y decía, sí, pongan, decía Tetzel, porque en cuanto la moneda, recuerden que en ese tiempo no había billetes, eran diferentes denominaciones de moneda, plata, oro, combinaciones y esto. Y en cuanto la moneda suena dentro de la caja, el alma sale del purgatorio directo al cielo. Y así vendían la salvación. Ahora, tengo una nota aquí de que esto es moderno. Y es en serio, ¿eh? La diócesis de Querétaro dará indulgencias a taqueros que abran toda la noche. Asegura que son ángeles que ofrecen comida y consuelo a muchas personas. Es de agosto de este año. Es de agosto de este año. O sea, hace, ¿qué? ¿2 meses? ¿3 meses? Esto sucedió. Entonces, la indulgencia es algo que se te puede otorgar, igual porque le caíste bien, como en este caso. Yo creo que la arquidiócesis les gustan los tacos y dijeron, pues vamos a salvar a los taqueros, pero regularmente una indulgencia cuesta dinero. Entonces, las familias ricachonas que tienen su confesor y viven engañados con este asunto de que el cura les va a salvar, pues desembolsan grandes sumas de dinero por sus gentes sus familias que han muerto y que salgan. No, son tan, permítanme usar esta palabra, son tan cínicos los representantes de esta iglesia que es así como de que si no te preocupes, ya salió. ¿No? Imagínense qué cosa tan tremenda. ¿No? Y dice, me acordé, que dice, sí, ya salió. Dice, ¿cómo sabe que salió? Dice, porque un ángel voló, le decía a la señora que el marido se le había muerto y pensaba que estaba en el purgatorio. Dice, porque un ángel voló y lo agarró del pelo y lo sacó del purgatorio. Dice, entonces no era mi marido, porque él era calvo. ¿No? Entonces, el punto es eso, que pagan sus indulgencias para librarse del infierno. Entonces, básicamente, por ahí es el purgatorio. Una indulgencia es la remisión de cierta parte del castigo temporal a que el pecador es todavía acreedor, reduciendo de esta manera el tiempo y el dolor de la persona en el purgatorio. Por haber dado dinero, haber hecho buenas obras para la iglesia, hay otra cosa que se llama sufragio. Está un poco en desuso, pero un sufragio es similar. Pero como esa persona no lo puede pagar porque está muerta, es comprado por sus amigos, igual que las indulgencias, es comprado por sus amigos y parientes en la tierra. Hay una mala interpretación de dónde salió el purgatorio. Vamos rápido a Mateo 15:26, por favor. Mateo 15:26. Mateo 15:26 dice así. ¿Dice 15:26? A ver. No, perdón, está mal. Bueno, les mando el versículo correcto, que me parece que me equivoqué. No, es un versículo donde el que es echado en la cárcel es puesto ahí por negligente, y el Señor Jesús está contando esta historia y remata diciendo, y no saldrás de ahí hasta que pagues tu último cuadrante. El cuadrante era un tipo de moneda.
Si no saldrás de ahí, les mando el 5:26. A ver, Mateo 5:26. Vamos al 25. Dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sé que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Pero lo que Jesús está hablando aquí es otra cosa completamente. No tiene una cuestión espiritual en cuanto a la salvación. Sí, porque cada vez que se habla de la salvación, de lo que se habla es del arrepentimiento, de tener a Cristo, de creer en Jesús como Salvador. Ya les dije, por ejemplo, Jesús utilizaba analogías como: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. O yo soy el pan de vida, ¿no? Que descendió yo soy el agua de vida, o yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie ve los pasos. No se menciona que, por ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y para que puedas llegar al Padre, pues termina de pagar tu deuda, ¿no? Para que salgas del purgatorio y entonces puedes llegar. No, la Biblia no dice eso. Entonces, por lo tanto, eso es una muy mala interpretación para hacer parecer y sustentar, cimentar una doctrina tan peligrosa como el purgatorio. Y digo peligrosa porque, desgraciadamente, los seres humanos, a muchos no les gusta esforzarse, y menos en lo espiritual. Entonces dicen: bueno, pues si hay una manera de no estar pegado a la iglesia, ¿no? Para ser un viejito religioso y estas cosas, pues hay formas de salir del purgatorio. Y además, dicen: Diosito es tan bueno. Y de ahí da raíz una cuestión que se llama universalismo. Es uno de los engaños que se vive, y aquí es donde voy. Lo comparo, les decía hace rato, lo comparo con el adventismo. En el adventismo del séptimo día, se piensa que la gente muere, va a la tumba, queda dormida. Cuando venga la resurrección, llegará delante del Señor, y el Señor le dirá, y cómo, estoy parafraseando, le dirá algo así como: y entonces, Efigenio, ¿ahora crees a mi palabra? Tienes otra oportunidad para pasar a la eternidad, a la gloria conmigo. Yo siempre he pensado, tanto Efigenio como yo estaríamos tan espantados si eso sucediera, que por supuesto que diríamos: oh sí, Señor, ahora creo. Pero la fe no es por ver. Que la Biblia no enseña, y enseña vez tras vez, que la fe es la certeza de lo que se espera, pero sobre todo es la convicción de lo que no se puede ver. Entonces, ese universalismo de que Dios no es malo, y hay una verdad en ello. Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo es bueno Dios. Pero Dios también es justicia. Dios también es justo. Son esas partes de Dios que muchos no quieren ver, de los atributos, de la personalidad de Dios. Entonces Dios ya estableció que, de la manera que se ha establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, y del juicio dependerá dónde va cada quien. En ningún lado, de hecho, en Apocalipsis, que es un vistazo al fin de los tiempos, ni siquiera Apocalipsis menciona. Y entonces Dios los miró a todos y les dijo: se la creyeron. ¡Qué susto les metí!, ¿no? No se preocupen, Pedro, Juan, abran la puerta, entren todos al gozo de su Señor. Claro que no. Repito una vez más, Jesús dijo: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En Juan 3:16 normalmente nos quedamos con el 16, pero ¿cómo sigue diciendo Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios así por el mundo, para
para nada al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que tiene al Hijo, ¿qué cosa? Ahí es donde viene todo esto. Y me dice, no vendrá condenación, no se ha pasado. Hay toda una línea que seguir con eso. Y el que no cree, dice, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. ¿Ven? Entonces no puede haber tal cosa como el purgatorio. Ay, bueno. Después está el limbo. Aquí con el limbo hay una situación. Parece que uno de los anteriores papas, que fue Juan Pablo II, abolió el limbo, pero por muchos años se tuvo la creencia de este lugar llamado limbo, que no es ese baile jamaiquino en la playa en el cual ponen un palito y al ritmo del calipso tienen que pasar por abajo. Ese es otro limbo. Me acordé de mi amigo Bullet. Bueno, el limbo, según, es el lugar donde están los santos del Antiguo Testamento y los bebés que no han sido bautizados y murieron. Es un lugar de felicidad, pero un escalón menor que el cielo. Creo que ya ya no existe, ya no se habla de esto y se eliminó de la doctrina católica. Pero ¿podría repetir qué es el limbo? ¿Perdón? Que si podría repetir qué es el limbo. Ok, el limbo es el lugar, según se pensaba, donde están los santos del Antiguo Testamento y los bebés que no han sido bautizados y murieron. Es un lugar de felicidad, se pensaba, se predicaba, pero es un escalón menor que el cielo. Entonces, como esto ya no existe, nada más queda ahí el dato. Ahora vamos al cielo. Recuerden que son 4 lugares. Yo les dije que los católicos y la Iglesia Católica y la vida futura, y vamos a ver el cielo. El cielo, pues bueno, es el lugar. Esto está arreglado de esta manera como lo explican. El cielo es el lugar donde están los católicos, donde van las personas que pagaron su culpa en el purgatorio y donde habrá felicidad sobrenatural. Tiene un lado de verdad, pero tiene un tremendo lado de mentira. Porque al cielo no va a ir absolutamente nadie por la religión o por la denominación que profesó. Yo recuerdo que hace muchos años había un conjunto de música cristiana, pero de ritmo norteño. Eso fue hace, como en los 80s. Y este grupo se llamaba el Conjunto Bernal, me acuerdo. Y entonces ellos cantaban una canción que a mí me hacía mucha gracia, que decía, que iba contando la historia de hombres que llegaron al cielo y cómo se justificaban diciendo, ¿no? Y uno decía, por ejemplo, algo de que era católico y que había hecho todas las cosas que tenía que hacer, ¿no? Y que le preguntaba cuando llegaba al cielo, el que se encontraba, ¿no? Y le preguntaba que si había católicos allí. Y que el ángel del Señor le dijo, ¿qué es eso? Aquí no hay de eso. ¿No? Y el corito de la canción, una canción larga, decía, aquí no hay religión ni denominación, solo cuenta una cosa, las condiciones. Tienes que volver a nacer. Y luego llegaba un bautista, y luego llegaba no sé quién, hasta que por último llegaba un hombre que decía que había sido un pecador perdido, pero Cristo a mí llegó y me salvó. Y ya la canción terminaba diciendo que bienvenido entra en el gozo de tu Señor. Entonces, el punto con el cielo es eso, la eternidad futura, la eternidad con el Señor, aquí en esta tierra, no tienen que ver, ni allá tienen que ver con cuál fue la religión o la denominación que usted profesó. Tiene que ver con el hecho de haberle entregado su vida a Cristo, de haber sido perdonado por Jesús, de haber sido lavado, de haber sido limpiado con su sangre.
con eso es que tiene que ver. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a tender, incluso los cristianos, y hay que tener mucho cuidado con eso, a una falsa seguridad, incluso de la denominación a la que pertenecemos. Es que yo soy de tal denominación, y mi denominación tiene un prestigio, un arraigo y un abolengo que no tienen las demás, ¿no? Y siempre se usa la excusa esta del número. ¿Sabías que somos no sé cuántos millones de tales en la tierra? Los musulmanes son más, y eso no quiere decir, ¿verdad?, que los musulmanes estén en lo correcto. Pero hay que tener mucho cuidado con esa falsa seguridad. Y bueno, luego está el infierno, que es el lugar de los condenados, de todos aquellos que rehúsan pero ojo, ¿cómo lo plantea la Iglesia Católica? Todo lo que plantea, no lo plantea de acuerdo a la palabra de Dios, lo hace desde su teología. Por lo tanto, según la Iglesia Católica, el infierno es el lugar a donde van todos los que han sido condenados porque rehusaron pertenecer a la única y verdadera iglesia establecida por Cristo, que es la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. O sea, según la Iglesia Católica, pues todos nosotros, los que ellos llaman protestantes, nos vamos a parar en el infierno, porque nos rehusamos a pertenecer, a continuar o a adherirnos simplemente a su religión, ¿no? Y la Biblia en ningún lado menciona eso, pero en ningún lado, y ya reincidí mucho con los versículos, ¿sí? Entonces vamos a brincar esto. ¿Aguantamos un rato más? ¿Sí? Bueno, 8:30 paramos, ¿no? Son los 8:10. Vamos con los católicos y la Virgen María, ya casi vamos a terminar. ¿Por qué tenemos que hacer todos estos apéndices y estas menciones? Porque son partes fundamentales de esta doctrina. No podemos pasar por alto, echar un vistazo a todo esto. Sin duda alguna, una de las partes medulares que sostienen a la Iglesia Católica es el culto a María, más allá del culto a Jesús o del culto a Dios. Se puede quitar y se puede sacar y se puede eliminar cualquier cosa de la Iglesia Católica, pero no se puede bajo ninguna circunstancia eliminar o anular el culto a María. Ha tenido, sin duda alguna, un tremendo arraigo desde que esta doctrina fue publicada y fue lanzada por un papa, recuerden que ya les di algunas fechas, y se estableció como culto para la Madre de Jesús. Y entonces ha redituado económicamente, pero no solamente económicamente, es que ha logrado anclar completamente, permítanme usar esta palabra, a la clientela. Miren, se pueden contar chistes de Jesús, se pueden contar chistes de Dios, se puede incluso negar un mundo de cosas de Jesús, pero no te metas con la Virgen. Es increíble y es asombroso cómo esto logró penetrar hasta lo más profundo de las mentes y de los corazones de estos seguidores pues de este culto, ¿no? Ahora, vamos a ver los títulos que se le dan a María. Número 1, María, Madre de Dios. Anótenle si quieren. Necesitamos obligadamente ver algunos versículos que les voy a dar. Y esto es lo que va haciendo que nos tardemos un poquito. Pero es importante. María, Madre de Dios. O sea, según la doctrina católica, María no es solamente madre de la parte humana de Jesús, sino que también es madre de la parte divina de Jesús. Y van todavía más lejos al decir, María es la Madre de Dios. A ver, un momentito. Hasta donde la Biblia nos enseña,
Dios es eterno. ¿Qué significa ser eterno? ¿Alguien me lo puede decir? Cuando decimos Dios es eterno, ¿qué quiere decir? Que no tiene esa temporada de tiempo. ¿No tiene qué? Sin miedo. ¿Que no tiene qué? No tiene principio ni fin. Exactamente. Dios no tiene principio y no tiene fin. Dios no tuvo padres, a Dios no lo creó nadie. Dios es asombroso, ¿no? Es asombroso esto. Dios ha sido, es y será desde siempre, sin principio y sin fin. Entonces, por lo tanto, María no puede, bajo ninguna circunstancia, una mujer 100% humana y que para llegar a esta tierra tuvo que nacer de una madre humana tan pecadora como lo somos todos nosotros, no puede ser la madre del Dios eterno. Ahora, si a lo que se refieren es a la divinidad de Jesús, tampoco. Solamente es la madre de Jesús en su parte humana. Miren, a lo mejor suena, para algunos podría sonar chocante o ofensivo lo que voy a decir, pero María fue el instrumento, simple y llanamente, el instrumento que Dios utilizó, porque así nacen los humanos, para traer a su hijo en forma de hombre a esta tierra. Sí, Jesús no salió de un repollo, como se les decía a los niños antes, ¿no? ¿Y cómo así, mano? Pues saliste de un repollito. No, Jesús no apareció en un repollo, en una col. No fue como Superman, ¿no? Que llegó en una nave espacial que surcó los cielos, ¡ay! Se estrelló. Y entonces una familia que iba pasando un matrimonio, hay una similitud, ¿no? Entre la historia de Superman un poco y Jesús. Porque acuérdense que los padres de Superman, no de Superman, perdónenme, los padres de Superman no tenían hijos. Y entonces, no es que Jesús cruzó una nave espacial, la nave se estrelló en el campo de José, y entonces José y María iban pasando en su carreta y vieron, ¡pum!, cómo se estrelló y se bajaron, y rápido José anda a ver qué es, ¿no? Y resulta que es un niño lo que encontré que cayó de una... No, Dios utilizó una mujer para que, como nacemos todos nosotros, Jesús naciera. Entonces, por lo tanto, es justo decir que María es la madre de la parte humana de Jesús, más no de su parte divina, porque no hay divinidad alguna en María. ¿Sí queda claro? Bueno, tengo que ser, ahora sí que recalcitrante. Sí. Juan 1:1, alguien busque Juan 1:1, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Venga. En el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio, ¿cómo comienza el relato del Génesis? En el principio creó Dios, ¿no? Y Juan comienza de la misma manera diciendo, en el principio era el verbo, se refiere a Jesús, la palabra de Dios, Jesús en la palabra encarnada, ¿no? En el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces no puede ser de ninguna forma María madre de la divinidad de Jesús. Colosenses 1:16, por favor. Colosenses 1:16 y 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Fue creado por medio de él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Ahí está. Miren, ojalá que tengamos otros módulos y otras clases más adelante, y va a tocar estudiar algo que se llama Cristología. Y en Cristología vamos a estudiar a profundidad esto que estamos tocando solamente de una manera superficial ahorita, y se llama la preexistencia de Cristo. ¿Sí? La preexistencia de Cristo. O sea, que Jesús, Cristo, el Cristo, era eterno. También sin principio, no era, es eterno. Sin principio y sin fin. Por lo tanto, es el Dios mismo, y de ninguna forma María podría ser madre de la parte divina de Jesús, porque por él fueron hechas todas las cosas desde antes de los tiempos y todo lo que la palabra nos narra. ¿Sí queda claro esa parte? Bueno, Sí. yo he pensado algo, ¿no? Que parece así como a los católicos, pues ella empieza a resucitar igual. No se entiende, no se entendió. Que si hubiese sido así espiritual, también, madre por la parte espiritual, también hubiese resucitado. Ah, calma. Para allá vamos. Para allá vamos. Bueno, luego está, aparte de lo que acabamos de ver, que es los títulos que se les dan. ¿Qué dije? María, Madre de Dios. Bueno, el otro, la Inmaculada Concepción de María. Y no falta que dice, amén. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Yo he conocido cristianos que se les quedó, dicen que a todos, desgraciadamente se nos queda un católico adentro, ¿no? Tarda mucho tiempo en salir. Y he conocido hermanos que ya llevan un tiempo caminando con el Señor, y de pronto pasa algo y dice así de santísima Virgen. ¿No? Casi, ¿no? Virgencita de la Macarena. Bueno, ahí está. La Inmaculada Concepción de María. Esto quiere decir, es otro de sus títulos, que María fue concebida de forma sobrenatural, hallando gracia ante los ojos de Dios y viviendo una vida totalmente exenta de pecado. En Lucas 1:47, si alguien lo puede buscar, por favor, Lucas, lea 47 y 48. Lucas 1:47 y 48. A ver si no me equivoqué otra vez. A ver. Eso es la música de María. Me equivoqué. Dice y mi espíritu se regocija en Dios, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Que sea aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Wow. Que esto, a ver, miren, a veces a mí me da la impresión de que las sectas y desgraciadamente algunas denominaciones cristianas y todo esto, ya ven que nosotros, ¿cuántos de ustedes usan un marcador amarillo para un resaltador? ¿Verdad? Casi todos tenemos uno amarillo, uno naranja, de 11 colores para hasta somos, esa es una recomendación que les doy. Hagan un código de colores, por ejemplo, los versículos que son sobre el derramamiento de la sangre de Jesús, pues pueden ser de un cierto tono de rojo, ¿no? O si es la esperanza futura, pues un tonito verde, ¿no? Porque el verde es esperanza. Y cosas así, digo, depende de usted. Hágase un... Entonces, regularmente usamos marcadores de colores para resaltar un resaltador. A mí me da la impresión de que estas iglesias usan un Esterbrook. ¿Saben lo que es un Esterbrook? Ahora es un Sharpie negro, un plumón de color negro.
y dicen esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, y empiezan a rayar para que no se vea. Es claro como aquí María misma, de su propia voz, de su propia boca, dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. O sea, María está reconociendo que necesita un Salvador. A ver, si nació inmaculada, si dio una vida exenta de pecado, si nunca jamás en su paso terrenal pecó, ¿por qué necesitaría de un Salvador? Pero va más allá de eso y dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. A ver, esa palabra es un poco fuerte, ¿no? Cuando queremos decirle, estamos tan enojados. Yo recuerdo que tuve un compañero de trabajo que era ladrón, era sinvergüenza, era de estas gentes que compran, de estas personas que compraban coches americanos, pero coches americanos que estaban en mal estado, el motor. Y como le medio hacía la mecánica, le arreglaba y llegó a venderle a compañeras de trabajo esos coches y que se tronaban a los 2 meses. Y las compañeras, que era su ilusión tener un carrito, ¿no? Llorando le decían, devuélveme el dinero. No, caído. Y este hombre de apellido Baeza. ¿Saben cómo le empezamos a decir todos? Bajeza. Por las barbaridades que hacía. La palabra bajeza, ¿cómo pudiste haber hecho tal bajeza? Hasta en las novelas lo vemos, ¿no? ¿Cuántos han visto la escena de qué haces besando a la lisiada, ¿no? Y así, ¿no? Y es una bajeza y cosas así. Y vemos aquí a María reconociendo su condición y es una gran enseñanza. Yo no dudo para nada que Dios escogió a María por el corazón correcto que tenía hacia Dios. De ser obediente, de ser dócil, sí, pero además de ser humilde. Igualito que los predicadores de la tele y otros pastores que conocemos, ¿no? Así de, porque yo. Vemos a la mujer que Dios escogió para ser la madre de su hijo, diciendo, yo reconozco mi condición pecaminosa delante de ti, Señor, y lo reconozco de tal manera, pero te doy gracias, porque te puedo servir de algo. Y a partir de ahora, me dirán bienaventurada. Wow. ¿No? Qué tremenda humildad la de María, la madre de Jesús. Entonces, pero, por supuesto que al reconocer esto, tira abajo la doctrina, esta parte de la doctrina católica, que enseña entonces que María vivió una vida sin pecado. Eso es lo que ellos le llaman la Inmaculada, que nació, sin pecado y vivió una vida sin pecado. La Inmaculada Concepción de María. No puede ser. Vamos a otro título. María siempre virgen. ¿Cuántos han escuchado esto? Está en muchas iglesias tallado y pintado. María siempre virgen. Y esto quiere decir que según la doctrina católica, María no tuvo ningún otro hijo además del Señor, porque si hubiera tenido más hijos, habrían sido también dioses. O sea, siguen asumiendo que María tenía una parte divina que transmitió a Jesús. O sea, noten el entre líneas, hay que aprender a leer entre líneas. Entonces, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que Jesús vivió una vida santa y sin pecado porque se lo transmitió su mamá? Es completamente contrario a la Escritura. Ya vimos cómo María reconoce su condición delante de Dios. Pero en este caso, dicen que los hermanos de Jesús no eran sus hermanos, eran sus primos, ¿no? O van un poco más lejos, lo cual es asombroso. Y dice, o que eran hijos de José de un casamiento anterior.
O sea, eran los medios hermanos de Jesús. Sosteniendo esto por la tradición. Recuerden que la tradición es una parte medular dentro del catolicismo. Los siguientes versículos van a mostrar lo contrario. Rápido, Marcos 6:3, por favor. Marcos 6:3. No es este, dice, no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿Están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él? Wow, entonces, miren, no vamos a hacer en este momento un exégesis sobre si el título o el pronombre hermano en el original, así como lo quieren torcer, tanto en realidad significaría primo, hermano, como nosotros hoy. No, eran sus hermanos. Y nos dice que Jesús tuvo hermanas. Qué fuerte, ¿no? ¿Quién se casaría con las hermanas? Como para decir Jesús era mi cuñado. Qué fuerte, ¿no? Son de esas cosas de esta tierra. Mateo 13, 55, 56. No es el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. No están todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde pues todas estas cosas? ¿Ven cómo otro evangelista vuelve a citar y vuelve a dar en esa misma relación, hablando de sus hermanos, de sus hermanas? A ver, permítanme encontrar el versículo, también ahorita les paso. Ok, en Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 25, dice de la siguiente manera, hablando del casamiento de María y José. Y dice, pero no la conoció. Recuerden, cuando la Biblia habla de el nombre de una mujer, habla de conocer, no quiere decir que se la presentaron. Mire, señor José, le presento a María. María, le presento a José. Ah, ¿qué tal? Qué gusto conocerle. No, tiene la connotación sexual. ¿Sí? O sea, quiere decir que José y María no tuvieron nada que ver, ¿sí? Hasta que dio a luz su hijo, ¿qué cosa? Esa palabra es clave. Primogénito. A ver, ¿qué quiere decir primogénito? Es muy simple. ¿Qué quiere decir primogénito? Primero. Que fue el primer hijo. Que fue el primero, dando a entender entonces que Pues que habían más porque él fue el primero. que hubo más. Porque si solo hubiera sido Jesús, pues sería como Juan 3:16, ¿no? Sería su hijo unigénito, porque no tuvieron otro. No tendría razón por qué mencionar primogénito. Quiere decir entonces que hubo más. Pero, Pablo también menciona. ¿perdón? Pablo. Sí, entonces, aquí vemos, ¿no? Que tampoco puede ser esta cuestión de María siempre virgen, porque evidentemente era un matrimonio normal en ese sentido, que se casaron y que tuvieron hijos. Otro título, Asunción de María. Ajá. Asunción de María. Ya vamos a terminar, ya nada más nos falta uno. Espero que hayan preparado café, chocolate, churros. Les recomiendo un lugar muy rico que descubrí esta semana, está escondidísimo, se llama Las de Harina.
Está detrás del Oxxo de la biodiversidad. Y hacen Ahí, unos por roles. eso estoy más gorda. O sea, a la vuelta de la casa de... O sea, a la vuelta de la casa de Aldemir. Ahora lo entendimos todo. Bueno, ok. La Asunción de María, ¿qué es esto? En el año 1950 yo les había dado unas fechas en las cuales la Iglesia Católica, los papas fueron estableciendo, fueron añadiendo diferentes cultos y diferentes fechas de culto y esa clase de cosas dentro a su doctrina. Y en el año 1950 se proclamó como dogma oficial de la Iglesia que después de muerta María resucitó. Pero no solo resucitó, sino que ascendió al cielo. Así, simple y llano. Si nos vamos a la parte histórica del asunto, para hacer un hecho, para hacer un evento tan grande como ese, sí, porque sería un evento de lo más grande, en primera plana, en The Jerusalem Times, ¿cuál era la moneda corriente en Jerusalén? ¿Tú te acuerdas en ese tiempo, así? ¿Cuál sería? ¿El dracma, tal vez? Pues puede ser, ¿no? Por la ocupación. Vamos a poner el dracma, ¿no? Había un periódico sensacionalista que se llamaba The Dracma. O sea, de peso, ¿no? De dracma. Estaría en primera plana. O sea, María, la madre de Jesús, quien casualmente fue crucificado, sepultado, resucitó y ascendió a los cielos. María, su madre, hace la misma proeza. Muere, la entierran, resucita y asciende. Lo curioso es que en ese lado histórico al cual podríamos recurrir, no se menciona en ningún lugar Pablo. Yo estoy seguro que Pablo lo mencionaría. Pedro, que fue cercano, estoy seguro que Pedro conoció a María. Se conocieron. Juan, el apóstol Juan, cuando escribió su evangelio, cuando escribió las 3 cartas que escribió, Juan fue muy cercano a María. ¿Por qué no lo mencionó? Pero no se menciona ni en la escritura, no se menciona en cartas seculares, que son documentos históricos a los cuales se podría recurrir, y tampoco está en ninguno de los libros apócrifos, curiosamente. ¿Ven? Entonces, por lo tanto, la Asunción de María no es más que otra de estas doctrinas erróneas que se metieron para afianzar todavía más la idolatría de la gente y guiarlos por un camino que no es Jesús. Y ahora vamos con el último. Y con esto terminamos el catolicismo romano. Otro título más, la abogacía de María. Esto es tremendo. La abogacía de María. La Iglesia Católica, la organización católica, justifica el hecho de haber lanzado en 1950 este dogma de que María murió, fue sepultada, resucitó y ascendió, y lo justifica de esta forma. Ellos dicen, era algo que tenía que suceder de una manera natural. ¿Por qué? Porque según ellos, tenía que ascender, porque el día de hoy, María tiene que estar como abogada mediadora para nosotros. ¿No sienten ustedes así como que les aprietan una tripa cuando escuchan cosas así? Yo sí. No hay una manera más horrenda de escupirle la cara a Dios y decirle, mira Dios, es como este rollo con los niños. Cuando tu papá te decía, bueno, decídete, ¿a quién le vas a pedir? ¿A Santa Claus o a los Reyes? ¿Se acuerdan? Y uno no sabía, aunque por la gratificación inmediata decía uno, Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus.
¿no? Porque es el que viene primero. Y fíjense qué manera tan fea, tan horrible y tan blasfema de escupirle la cara a Dios. Decirle, mira Dios, yo puedo escoger entre Jesús o entre María, para que sea mi abogada delante de ti. No, esto simplemente es horrible. Es blasfemo. ¿Sí? Y no nos dirigimos a Dios a través de María, y vamos terminando con algunos versículos. Número 1, anótenle, porque es antibíblico. Es antibíblico. Cristo es el único mediador, y este versículo lo he venido repitiendo, y lo voy a seguir repitiendo clase tras clase, porque las sectas aquí es donde tienen mucho problema en cuanto a la salvación y a la mediación. 1 Timoteo 2:15, que nos dice que, ya lo dije tanto que se lo tienen que saber. ¿Qué dice 1 Timoteo 2:15? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pregunta lógica, ¿cuántos mediadores hay según la Biblia? 1. ¿Puede ser María entonces mediadora según la Escritura? No, de ninguna manera, pero la tradición católica pesa más. Recuerden que muchas cosas de la Escritura y un dicho del Papa puede pesar mucho más que lo que Dios haya dicho en su palabra. Después de todo, dicen ellos, es el representante de Dios en la tierra. Y si el Papa dice que María está a la derecha de Dios, intercediendo por el mundo, pues simplemente todos dicen que sí, aunque contradiga completamente la Escritura, pero es antibíblico. Hay un solo mediador. Número 2, no solo es antibíblico, es inútil. Es inútil. Cristo enseñó que María no tenía más derechos o privilegios que cualquier otro creyente en él. Mateo 12, por favor. Es más, yo ya estoy en Mateo. Mateo 12. Mateo 12, 46 al 50, les leo. Mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo él al que le decía esto, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea, no era más. Jesús, según la visión católica, tuvo que haber salido corriendo, ¿no? Y atenderla. Y hay una creencia que es muy triste de todo esto, porque se pinta en muchos, literalmente se pinta como un cuadro. Un Jesús enojado. Casi yo vi en una ocasión una pintura en la cual estaba Jesús con los brazos cruzados y mirando a otro lado, mientras que María estaba mirándolo a él en cara de súplica, y el cuadro esa era la temática, María intercediendo por nosotros. No hay, miren, de todas las blasfemias que existen, hay como un ranking, ¿no? Así como la música, las canciones, los discos, un ranking del 1 al 10, y este está dentro de las 10 más espantosas. Quitarle el oficio a Jesús, quien tuvo todo y tiene todo para cumplirlo, y dárselo a prácticamente haber creado un personaje de ficción. María, o sea, dicen, pero María no es de ficción. No, existió como tal. Pero no existe una María mediadora. Eso es un personaje de ficción. Y eso es grave.
Vuelvo a repetir como los superhéroes. Es como si yo le rezara a Batman o le orara a Batman y le pidiera que me ayude delante de Dios. O Superman, porque él vuela más alto, que a lo mejor pueda llegar, ¿no?, delante de Dios y hablarle de mí. Eso es una blasfemia total. Y vamos a, bueno, número 3, no solo es antibíblico, no solo es inútil, sino que también es innecesario. ¿Por qué? ¿Por qué es innecesario? Porque resulta que según la Escritura nosotros podemos llegar directamente a Cristo. En Hebreos 4, anoten, Hebreos 4, 15 y 16 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, no sé cuándo está la palabra negativa, no, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí viene la invitación: acerquémonos pues confiadamente, yo creo que era guatemalteco el que escribía, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿a quién debo ir según la Escritura? ¿A quién tengo que recurrir? ¿Qué es mi abogado? ¿No? Y en 1 de Juan, capítulo 1, recordemos también que se nos menciona, es más, vamos a 1 de Juan, estamos terminando, capítulo 2, versículo 1, invertir el orden, la humedad me tiene mal. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, y en todo caso diría a María la justa. Pero ¿qué es lo que dice? Hijitos míos, esas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si hubiéramos pecado, nótense cómo Juan se incluye, ¿no?, en el hubiéramos pecado. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado, nuestro intercesor delante de Dios. Y el día que lleguemos a su presencia y estemos ahí llegando al cielo, nos vamos a entender con Jesús. Es con quien nos vamos a encontrar primero. Y con él nos vamos a entender. Bueno, de esta manera llegamos al fin del catolicismo romano, por fin. La próxima semana, por favor, no falte, porque vamos a empezar algo muy interesante. ¿No les da curiosidad saber de qué se tratan los mormones? Ahí está, pues entonces